Bueno, ya se oscureció aquí donde estoy, ¿no? Pero igualmente voy a ir a la continuación, ¿verdad? Sobre la imagen esa que, bueno, está muy oscuro. ¿Dónde puedo hacer más esto? Ok, sobre lo que estaba hablando de la imagen, que cómo es que muestran que una verdadera iglesia donde están realmente buscando a Dios siempre está vacía. Y es como realmente eso es una envidia y falta de sabiduría de unos tercos cegados por su orgullo. Si piensas así, por equivocación, porque lo has oído y porque el poder de las palabras hacen también hechizos sin darse cuenta. Y te sembraron esa ignorancia dentro. Porque en realidad, y esto puedo decir otra vez, gracias por la palabra escrita, ¿no? Que muestra su verdad. Porque si realmente estuvieran haciendo la voluntad de Dios, la palabra los dice, déjame ver, la palabra los va a decir, aquí están las notas, a ver, la palabra dice, de modo que la palabra de Dios continúa, okay, la palabra los muestra, que en los primeros tiempos, cuando los apóstoles estaban evangelizando, llevando las nuevas del evangelio, ¿ok? Voy a usar el versículo, ¿qué es el versículo ¿versículo qué? Ok, Hechos 2:43. Voy a ver si lo leo todos estos, hasta 43 hasta el 47. Dice esto. En esos tiempos el Espíritu Santo, en esos días fue derramado el Espíritu Santo y los apóstoles hicieron muchos milagros. Estoy leyendo Hechos 43 hasta el 47, lo voy a tratar de leer. Todos aquellos que confiaban en Jesús permanecieron juntos y tenían un mismo sentir, una comunión. Perdón, si me cuesta leer porque está algo oscuro, ¿no? 45. Propiedades, ok. En un solo sentir, ¿verdad? Ok, una vez más voy a tratar de leerlo otra vez de 44. En aquellos días todos confiaban en Jesús, permaneciendo juntos y teniendo fe y en comunión. Y en esos días vendían sus propiedades y sus propiedades y sus bienes y se distribuían entre ellos para suplir todas sus necesidades. 46. Continuaban con la llenura de fe unidos. De propósito, se reunían diariamente, participaban en el partimiento del pan, en casas, compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón. ¿Okay? Hechos 6, versículo 7. De modo que la palabra de Dios continuaba difundiéndose y el número de la iglesia que hacía cuando la palabra de Dios, ¿ok? Estos son los apóstoles haciendo las cosas. ¿Qué pasaba cuando la palabra, Hechos 6, 7, con los apóstoles que estaban llenos del Espíritu? ¿Qué es lo que pasaba? A ver, Hechos 6, 7. De modo que la palabra de Dios continuaba difundiéndose y el número de la iglesia de sus miembros incrementaba rápidamente y eran una sola multitud en obediencia en la fe. Era que rápidamente la iglesia, los miembros incrementaban cuando eran los apóstoles llenos del Espíritu de Dios que hablaban el verdadero evangelio con autoridad de Dios. La iglesia incrementaba y era una multitud, que dice la palabra, era una multitud. Cuando los hombres verdaderos de fe, como los apóstoles, hablaban, cuando alguien tiene la palabra de Dios, ¿qué pasa con la iglesia? Aumenta rápidamente. Eso es lo que dice la palabra que sucede cuando hay verdaderos hombres hablando la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios, fundamental, llena de gozo, llena de nutrición espiritual. ¿Qué pasa? Se multiplica rápidamente, los miembros llegan, solo crecen de miembros por la sed y la necesidad que hay. Y era una multitud. ¿Qué pasa ahí? Cuando realmente es una iglesia verdadera, era una sola multitud en obediencia en la fe. Eso es lo que pasa. No lo contrario. No pasa lo contrario, como dicen. No tiene que ser así. Esa mentira de que
que inventan o que dicen, no, es que cuando se habla el evangelio y se les habla la verdad de Dios, la gente no quiere oír porque no quieren oír arrepentimiento de pecados, solamente quiere oír de lo bonito de Dios, solo quiere oír los milagros de Dios, la prosperidad de Dios. Ok, y esta es la cosa. Y gracias a Dios, como dije, gracias a Dios por la palabra escrita, ¿no? Ok, son muchos los que habían hecho profecías, que incluso, ¿qué es lo que los apóstoles, qué es lo que hacían los apóstoles? ¿Qué es lo que le daba esa autoridad a los apóstoles? ¿Qué es lo que mostraba que Dios era un Dios real? ¿Qué es lo que muestra la grandeza de Dios? ¿Tú crees que nomás por creer? Esta va a ser la pregunta. ¿Por qué tengo que creer en tu Dios? ¿Por qué debo que creer que tu Dios es bueno? ¿Qué es la diferencia en tu creencia a las demás creencias? ¿Qué fue lo que nuestro Jesucristo mismo dijo? Si no me creen a mí, crean las señales que hago, crean en los milagros que hago. Por eso la gente comenzó a creer en esos tiempos y por eso llegaban. ¿Por qué? Por los milagros y las señales. Pero ¿qué milagros y qué señales podemos estar haciendo? Si lo único que tenemos es palabra, pero sin manifestación de nada a veces. Solamente testimonios son buenos. Los testimonios son buenos porque ayuda bastante, pero ayuda más a los que conocen de la palabra, tal vez porque el testimonio, incluso, pero lo dice así todavía, ¿verdad? Entonces, en Hechos, creo que es, Hechos 18:20, muchos de los que habían hecho profecías de fe, ahora admitieron públicamente sus obras y sus milagros, ¿ok? ¿Qué es lo que hacían? Hechos 18:20, muchos de los que habían hecho profesiones de fe, ahora admitieron públicamente sus obras y milagros. ¿Dónde estoy? Y muchos, oigan bien después, y muchos que practicaban el ocultismo se arrepintieron, y muchos que practicaban el ocultismo se arrepintieron y tiraron sus rollos en una pila, quemando todo en público. De modo que el mensaje de Dios seguía poderosamente creciendo e influyendo. ¿Ok? La suicidio aumentada, todos los que sobre las iglesias. Ok. Usé unos cuantos versículos, ahorita está oscuro, no quiero hacer más, o tal vez haga un poquito más continuación porque está oscuro y no puedo leer muy bien, ¿verdad? Las notas. Pero ahí está. No pienses que estás haciendo la voluntad de Dios con esos mensajitos y tratar de poner culpa en los creyentes, diciendo que la desobediencia o la falta de fe es por culpa de tu congregación o los miembros de tu congregación. Porque esa es una cosita que los líderes, los pastores hacen mucho. No se hacen responsables. No se hacen responsables hoy en día. Quieren lavarse las manos y es donde digo, no puedes lavarte las manos, lo siento mucho. Como cuando dicen y predican, los miembros, las personas, o alguien en tu congregación le dicen o le están diciendo a su congregación, los que son tibios y no espirituales y que deben que ser más como ellos, pero que están regañando a la congregación de ser tibios, ¿verdad? Y es una cosa que puedo decirme y te puedo decir claramente. Las personas o el pastor o cualquier evangelista que enseña eso, más que todos los pastores, si tus miembros son tibios, no tanto le eches la culpa a ellos, más bien ponte a pensar qué es lo que no estás haciendo bien, ¿ok? Si tú eres el pastor, tú eres el maestro, es tu responsabilidad a que crezcan espiritualmente. Es tu responsabilidad que se alimenten de la sana doctrina, porque si los estás alimentando verdaderamente con una sana doctrina, con la verdadera palabra de Dios, su fe va a crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos esas fotos ahí diciendo que el más espiritual es el que está solo, orando, hincado. Número uno,
Dios claramente dice que no quiere a ningún hombre solo, que debemos que ser una unidad, donde uno, dos, sus tres, en mi nombre, ahí estaré Él. Él no quiere solitarios, Él no quiere lobos solitarios, como ahora es muy famoso hasta las iglesias, que solo, eso Dios no lo quiere. Pero por un motivo, por la mentira del enemigo, se ha tomado como algo bueno, cuando nunca ha sido bueno. Ok, voy a tratar tal vez de hacer este video, lo voy a poner así al rojo vivo, como se le puede decir, así que a la original, porque como, así nomás por nomás, ¿verdad? Pero también voy a ver si lo reviso, y porque estoy caminando y está oscuro, no puedo leer muy bien, o tengo más notas y explicarlo, pero bueno, voy a continuar. ¿Por qué siguen creyendo o piensan que así es? Y esas son una de las cosas que deben que meditar: la ignorancia, la falta de espíritu y de discernimiento de que hay. Que eso debe que salir de las iglesias rápidamente, porque están llevando almas a la condenación, y están también condenándose por pensar y creer y todavía predicar o enseñarles o decirles a otras personas, a otros creyentes lo mismo, porque realmente no es así. El pastor o los pastores o los líderes no están haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que pasó cuando el apóstol Pedro fue encarcelado? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban orando sin cesar. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó el ángel a liberarlo, porque estaban todavía en esos tiempos unidos en la fe, con la palabra no alterada, sin esas doctrinas que dicen Dios no quiere cantidad pero calidad. No había esa mentira, porque ahí se entendía que los milagros eran las señales, y por los milagros, las obras milagrosas que hacían, perseguían a todos los que creían con fe, porque la fe es lo que hace. La fe muestra lo grande que Dios es, lo hermoso que Dios es y lo bueno que Dios es. Pero ahora están enseñando falsamente, la mayoría están enseñando cosas que ni sé de dónde salieron, porque yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia y yo era pequeño, la iglesia, el evangelio crecía, porque había una emoción de que Dios era tan bueno, porque incluso yo me acuerdo y todavía tenía esta mentalidad cuando comencé ya de grande a seguir a Dios, cuando apenas tenía como 17 años, que si yo estaba con Dios, como dice la palabra, que nada malo me pasará, porque eso era lo que yo he aprendido, de un Dios bueno, un Dios que pelea conmigo, no contra mí, de un Dios que si yo tengo fe en Él, porque creo y sé que Él es real, mi fe moverá montañas. A que mi fe sea como un granito de mostaza, voy a mover una montaña con eso, mi fe va a crecer. Pero ahora no es nada así. Ahora tenemos comentarios como esos. ¿Por qué crees? Porque el diablo quiere verlos en rodillas. Las rodillas, cuando nosotros los arrodillamos, es nomás para dar gracias a Dios y agradecimiento de su amor y su bondad, y mostramos la humildad de que sin Él somos absolutamente nada. Pero de allí, para dar así un ataque, una indirecta, debemos que estar hincados como unas víctimas, pidiéndole a Dios fuerza, sostén, porque ya no aguantamos. Es incorrecto. Ya no es el mismo Dios que hemos conocido, o no es el mismo Dios que los habla la palabra. Han cambiado el Dios verdadero por un Dios o una forma de Dios, pero lo han hecho un Dios tirano, un Dios malo, que pareciera que nuestro Dios fuera un Dios bipolar a veces, o un Dios, ¿cómo se le dice en español esta palabra? Un narcisista o algo. A eso es lo que ahora la iglesia está predicando, un Dios así, pero no un Dios verdadero de amor, que Él es bueno, grande y majestuoso, y que Él le gusta dar buenas cosas como Padre. ¿Quién de ustedes, siendo malos, siendo seres humanos, son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos? Como mucho más el Dios su Padre Celestial. Esperen que ya llegó el otro, debo que ver. Bueno, más rato les hablo.